ya tienen de dónde salió esto. Ok, entonces continuamos con, déjenme regresar entonces ahora a hacer otra página. Y vamos a tener lo que es, bueno, lo que es el caudal por la densidad, y subíndice U es igual al caudal por la densidad, y aquí lo multiplicamos por la velocidad angular, multiplica a R subíndice 2, C subíndice 2, coseno de alfa 2, menos R subíndice 1, C subíndice 1, ay, coseno. Profesor, una pregunta. ¿Está presentando alguna pantalla? Es que creo que no se ve. Ah, no se ve, permítanme. A ver, a ver. Ahí está. Ya, ahora sí. Ok. Se me perdió. Entonces, aquí nosotros decíamos que W1 o U1 es igual a R1 omega, digo por W, y U2 es igual a R2 W. Entonces, si sustituimos esta R1 por W, que es igual a R a 1, tendríamos entonces que R1 omega por W es igual a R1 que multiplica a 2pi por las revoluciones entre 60 y esto sería igual a pi por 2R1 y esto por las revoluciones entre 60. Entonces, esta 2pi sería el diámetro, ¿no? El diámetro 1. Pues por consecuencia, esto sería igual a pi por diámetro 1 por las revoluciones entre 60, sería igual a U1. Esto ya, bueno, esto lo tienen en su cuaderno, ¿no? Ustedes ya, ya con esto nosotros determinamos lo que es la fórmula para, ay, W1, W1. U1 es la velocidad absoluta del A a la B a la entrada o la velocidad periférica a la entrada. Entonces, esto también ya lo tienen en sus apuntes. Cuando nosotros veamos lo que es la primera fórmula, la forma de la ecuación de Euler, ahí vamos a ver lo que son los triángulos de velocidad. Y vamos a saber, bueno, ustedes van a saber, por ejemplo, que esta velocidad absoluta, esta es una velocidad absoluta del A a la B a la entrada. O velocidad periférica a la entrada.
Y esto mismo lo hacemos con R2. Entonces, digo con W2. Entonces, por ejemplo, aquí R índice 2 omega es igual a R2 multiplica 2pi por las revoluciones entre 60, que es igual a pi multiplica a 2R2 por n sobre 60, y esta sería el diámetro 2, y este sería igual a pi por diámetro 2 por las revoluciones entre 60, y este sería igual a U2. Entonces tendríamos la otra ecuación para determinar la velocidad absoluta del ala B a la entrada. Estas dos ecuaciones las vamos a estar ocupando mucho en los problemas que son para la resolución de problemas de bombas centrífugas. Entonces, así con esta, bueno, con estas dos ecuaciones, nosotros vamos a poder determinar la ecuación de Euler. Si nosotros decimos que el caudal por la densidad y es un índice Q es igual al caudal por la densidad omega multiplica a R2 C su índice 2 coseno de alfa 2 menos R1 C su índice 1 coseno de alfa 1. Aquí decimos que su índice U es igual. Si nosotros dividimos entre el caudal, bueno, si esto lo despejamos y lo pasamos a la otra, al otro lado de la ecuación, nosotros tendríamos que todo quedaría dividido entre caudal por la densidad, entonces se eliminaría con esta, ¿no? Entonces nos queda que Y subíndice U es igual a W multiplica a R subíndice 2 C subíndice 2 coseno de alfa 2 menos R subíndice 1 coseno de alfa 1. Ahora, si nosotros factorizamos, tendríamos que Y subíndice U es igual a R2 omega que multiplica a C subíndice 2 coseno de alfa 2 menos R subíndice 1 por omega, y esto multiplica a C subíndice 1 coseno de alfa 1. Y esto al final nos queda que Y subíndice es igual a U2 C subíndice 2U menos U1 C subíndice 1U. Y esta sería esta es la ecuación de Euler para bombas, ventiladores y turbocompresores. Esta va a estar en las unidades de Joule sobre kilogramo o en metros cuadrados sobre segundos cuadrados, dependiendo de la unidad, las unidades que en el sistema que lo estemos ocupando. Entonces, esta es la ecuación
de Euler para bombas ventiladores y turbocompresores. Bien, aquí dice, después dice que sin embargo en las máquinas motoras, como las turbinas hidráulicas, turbinas de vapor y turbinas de gas, tanto las turbinas de vapor como las turbinas de gas son máquinas térmicas porque generan o existen cambios cambios de temperatura o de presión en los líquidos, ¿no? El fluido imparte energía al rodete, por lo cual al referir la ecuación de Euler para máquinas motoras se producirá análogamente deducir la ecuación obtenida como resultado. Entonces, aquí, por ejemplo, lo único que está cambiando es el signo. Si ustedes ven, por ejemplo, en la siguiente ecuación que nosotros tenemos, voy a poner esta, que nos dice que Y subíndice U es igual a U1 C1U menos U2 C2U. En esta ecuación, a diferencia de la que tenemos aquí arriba, lo único que cambia es el signo. Cambia de signo positivo, de negativo a positivo, y esta de positivo a negativo. Y esta es la ecuación de Euler de turbinas hidráulicas, turbinas de vapor y turbinas de gas. Aquí lo único la única diferencia es que una hace de energía y otra gana energía. Nada más es por ejemplo, en las turbinas hidráulicas o turbinas de vapor y turbinas de gas, aquí el signo es positivo. De hecho, eso se los envié a ver, déjenme ver si ahorita les comparto esa parte. Fuentes 18. Aquí está. Nos va a compartir, o bueno, déjenla, la copiamos y la pegamos, ¿no? Ahí está. A ver si está aquí. Ahí está. Esta parte de aquí es ecuación. Ok. Esta parte de aquí que sí, sí. Es el cable. Y un cable que. Okay. Esta ecuación que nosotros llegamos aquí viene siendo esta que está aquí.
Y subíndice U es igual a U2 C2U menos U1 C1U. Es la ecuación de Euler para bombas, ventiladores y turbocompresores. ¿Sí se alcanza a ver o le hago un zoom? Un zoom, profe, por favor. Ahí sí. Ahí dice que las bombas, ventiladores y compresores, estos últimos son máquinas térmicas, son máquinas generadoras. El rodete imparte energía al fluido. Expresa el momento comunicado al fluido y la ecuación. La potencia comunicada al fluido y por tanto el valor de Y subíndice U en la ecuación es la energía específica comunicada al fluido, que se expresa en joules por kilogramos o equivalentemente en metros cuadrados, segundos cuadrados en el sistema internacional. Aquí dice, sin embargo, el rodete existe en dos partes iguales y de sentido contrario. El par comunicado al fluido y el par de reacción que el fluido ejerce sobre el rodete. Las turbinas hidráulicas, turbinas de vapor, turbinas de gas, estas dos últimas son máquinas térmicas, son máquinas motoras. El fluido imparte energía al rodete. Aquí es al revés. O sea, en una el rodete imparte energía al fluido y en esta dice que el fluido imparte energía al rodete. Por eso, al tratar de deducir la ecuación de Euler, para las máquinas motoras se produce análogamente, pero escribiendo el momento que el fluido ejerce sobre el rodete, con lo que el segundo miembro de la ecuación tendrá los siguientes cambios y lo mismo de los segundos miembros de la ecuación. Y subíndice A ya no será la energía específica que da la máquina al fluido, sino la que absorbe la máquina. Por lo tanto, Y subíndice U es igual a 1 C1U menos U2 C2U. Esta es la ecuación de Euler para turbinas hidráulicas, turbinas de vapor y turbinas de gas. Aquí es donde viene explicado o donde explica el porqué del cambio de signo, ¿no? Este signo negativo pasa positivo acá y este signo positivo pasa negativo acá. Bien, ahora pasamos a lo que es la primera forma de la ecuación de Euler. ¿O aquí tienen dudas todavía con esta parte de la ecuación de Euler para bombas, ventiladores y turbocompresores? No, profe. No, Ok. Dice que se acaba en 5 minutos esta sesión. Si quieren, vemos, bueno, cerramos y volvemos a iniciar, ¿no? Porque ya no. Ahorita para empezar con la primera forma de la ecuación de Bien, tenemos en la primera forma de la ecuación de Euler, que es la expresión energética. Ahí está. La ecuación de Euler en su expresión energética será afectada con un signo positivo si se trata de una máquina motora y con un signo negativo si se trata de una máquina generadora, tal como se muestra a continuación. Entonces, aquí tenemos, voy a mover esto. Aquí tenemos que la ecuación nos dice que Y subíndice U es igual más menos CU1
y C1 U menos U2 C2U. Y esta va a tener sus unidades en metros cuadrados, segundos cuadrados. Ahí está. Entonces, lo que nos indica aquí es que cuando sea positivo o negativo, es que está cediendo o generando energía, una de las dos. Dice, como en máquinas hidráulicas, la altura es una variable de gran significado físico, en turbomáquinas se prefiere utilizar la ecuación de Euler en forma de altura, para la cual pasaremos de la variable y subíndice u a la variable h subíndice u, teniendo entonces la siguiente ecuación. Entonces, esta variable de y que nos indica también alturas, la vamos a convertir a h. En vez de y va a ser un hu. Entonces vamos a hacer que hu menos, bueno, va a ser igual, más menos u1 C1U menos U2 C2U y dividido entre la gravedad. Esto ya está dado en expresión o en altura. Bueno, aquí me faltó una ecuación de donde salió la gravedad, ¿no? Que es Y subíndice U es igual a HU por G. Despejamos G y obtenemos esta gravedad o dividiendo o queda dividido sobre la gravedad. Y esta sería la segunda forma de la ecuación de Euler. Esta ecuación va a ser la segunda forma, va a ser la ecuación de Euler, pero expresada en H, con H. ¿Hay dudas con respecto a esta parte de pasar de esta ecuación que está representada por Y subíndice U, pasa a H subíndice U? Esta ecuación la vamos a estar ocupando también mucho en la resolución de problemas. Profe, Sí, dígame, Martínez. bueno, C1U y C2U significa que son las componentes periféricas de las velocidades absolutas a la entrada y a la salida de los álabes. Pero la U solita, ¿qué significa? La U es una velocidad, ya la habíamos visto aquí en su, ¿cómo se llama? Cuando vimos la ecuación fundamental de las turbomáquinas y vimos un diagrama del rodete en corte meridional y corte transversal, la U es una velocidad periférica con relación al álave. Y U1 es a la entrada y U2 es a la salida. Que también ya vimos esta parte donde la ecuación de U1 es igual a pi por diámetro 1 por las revoluciones entre 60. Y esa es la velocidad periférica. De hecho, ahorita lo vamos a ver aquí con lo que sigue. Con lo que sigue de la segunda forma de la ecuación de Euler. Déjenme hacer un recorte de lo que es los triángulos. Y ahorita les muestro. Bueno, gracias, profe. Ajá. Ok, aquí está. Déjenme lo recorto y ya se los ponemos.
Ahí está ya. Permítanme, déjenme hacerlo grande. Ahí está. Perdón, me tardó un poquito, pero ahí lo tienen ya en su pantalla. Las ecuaciones vectoriales, el vector C1, que es la velocidad absoluta, U1, que viene siendo la velocidad periférica, y W1, que viene siendo la velocidad angular. Se representan mediante los dos triángulos que se llaman triángulos de entrada y triángulos de salida respectivamente. En estos triángulos se utilizan las figuras, bueno, 18-2, que viene siendo esta que tenemos aquí del lado derecho. La notación que llamamos internacional, por ser la más utilizada en casi todos los países, Alemania, Estados Unidos, Francia, Rusia, España. En dichos triángulos, U1 es la velocidad absoluta al álave, a la entrada, o velocidad periférica a la entrada, que es la pregunta que usted me hacía. ¿Qué era U1, no? Aquí tenemos U1 en esta parte. Y C subíndice 1 es la velocidad absoluta del fluido a la entrada. Y W1 es la velocidad relativa a la entrada del fluido con respecto al álave, que en este caso viene siendo la velocidad angular o velocidad relativa a la entrada. C subíndice 1m es la componente meridional de la velocidad absoluta del fluido a la entrada. Cada una de estas variables las vamos a tener aquí en los triángulos, en el triángulo de entrada y en el triángulo de salida. Aquí vamos a ver ahorita, vamos a hacerlo más, vamos a hacer más grande esta parte de aquí. Ahí está. A ver si se ve. Ok. Ahí tenemos, por ejemplo, este es el triángulo de entrada, porque todos los subíndices son 1, es W1, U1, C1, C1U y C1, C1M, alfa y beta, ¿no? Y a la salida, que todos los subíndices son 2, tendríamos C subíndice 2, que es la velocidad absoluta a la salida del álave, C subíndice 2M,
A ver, aquí lo pongo. C2M, esa vendría siendo W, que es la velocidad relativa. Y aquí tenemos dos ángulos, ángulo beta 2 y beta 1, beta 2 y beta 2 prima. Aquí tenemos U2, C2U, C2U, este sería alfa. Ya sé qué será. Es que este lo tengo encima de una, yo creo que porque lo puse encima de lo que es abajo, abajo tengo escrito algo. Entonces alfa 2, C2, C2M, este es beta 2 y este es beta 2 prima, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice C1U es la componente periférica de la velocidad absoluta del fluido a la entrada. Componente periférica de velocidad absoluta. Alfa 1 es el ángulo que forman las dos velocidades, C1 y U1. C1 y U1, que es esta sería esta U1 y esta sería C1. Este es el ángulo alfa 1 que se forma con estas dos velocidades. Y beta 1 es el ángulo que forma W1, en este caso es esta, W1 y U1 con menos U1, porque aquí, por ejemplo, lo que tenemos es un ángulo, o sea, una velocidad negativa, ¿no? Nótese que el ángulo formado por W1 con más U1 es beta prima 1, suplementario de beta 1. Entonces esta es beta 1 y este es beta prima 1. Esta es C1M, o la velocidad meridional, y esta es la velocidad absoluta a la entrada del álave. Y esta de aquí es C1U. C1U. Entonces, por ejemplo, aquí nos faltaría esta distancia. Esta distancia normalmente se le llama X. Normalmente le llamamos X. Entonces, para determinar esta distancia o esta parte de la velocidad sería U1 es igual a C1U más X. Entonces ya nosotros podemos despejar X conociendo C1U y U1, o la velocidad, la velocidad absoluta a la entrada de la velocidad periférica, perdón. La velocidad periférica y C1U, que es la componente periférica de la velocidad absoluta. Esta es una componente de esta velocidad, de la velocidad periférica. Bien, estas componentes que nosotros vimos ahorita a la entrada van a ser exactamente igual, las mismas componentes, pero a la salida. Aquí también vamos a tener, por ejemplo, una X que no conocemos. Y aquí U2 va a ser igual a C2U más X. ¿Ah? Entonces ya aquí, por ejemplo, para determinar X, nada más despejamos X igual a U2 menos
C2U. Y ya podemos determinar el valor de la X. Bien, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. No, profe. No, profe. Y ya adelante viene la segunda forma de expresión energética y la segunda forma de la expresión de alturas. Es lo mismo que vimos hace rato. Cambiar la expresión energética a expresión de alturas, nada más es cambiar la Y subíndice U por la H subíndice U. Bien, les voy a pasar lista porque hoy no les pasé lista. Entonces, a ver.